El tema político del día, porque sigue generando mucha repercusión, es las declaraciones de Cristina ayer, muy fuertes en Avellaneda, donde volvió a disparar con todo contra los funcionarios clave en el área económica del gobierno de Alberto Fernández. Es decir, Cristina ataca lo único que le queda por defender a Alberto Fernández, que es su política económica, el acuerdo con el fondo y tres funcionarios claves en ese acuerdo y en esa política económica: Martín Guzmán, primero que nada; Miguel Pelle, el presidente del Banco Central; y Mercedes Marcó del Pon, la titular de la AFIP. Sobre ellos disparó ayer Cristina Fernández de Kirchner, ahora lo van a ver. ¿Y por qué sale Cristina en un proceso de demolición del corazón de la política económica del gobierno, en este momento que el gobierno está obviamente en una situación de mucha fragilidad? ¿Y por qué Cristina vuelve a salir tan duro? Lo que me dicen a mí economistas que han hablado con la vicepresidenta y que le han acercado una visión muy dura respecto a lo que viene. Nosotros contamos acá que Cristina tiene mucho temor a una nueva crisis cambiaria y cree que eso va a suceder si el Banco Central no acumula rápido reservas, dólares, con los cuales tratar de apaciguar la situación económica. Pero la disparada de Cristina, con lo del Festival de Importaciones y los funcionarios que tienen miedo de controlar las importaciones y demás, apuntan a estos tres funcionarios que les decía, ¿no? A Guzmán de manera directa, a Miguel Pelle, al presidente del Banco Central, y a Mercedes Marcó del Pon, que son hoy los funcionarios de confianza del presidente Alberto Fernández. ¿Qué es lo que está buscando Cristina en este momento? Ahora vamos a analizarlo con Gustavo Marangoni. Algunos dicen, bueno, separarse de lo que es considerado por la mayor parte de la sociedad como un fracaso, que es la política económica del gobierno y la inflación para este año proyectada en el 70-75% si no hay una crisis cambiaria. Pero también está buscando Cristina sacudir el tablero de gobierno. Está exigiéndole a Alberto Fernández cambios que Alberto Fernández en este momento no está dispuesto a hacer. Es decir, Alberto Fernández, según la información que tengo, cuando más ataque Cristina, más va a responder ratificando a Guzmán o a Miguel Pelle en el Banco Central. Y a Guzmán le va a dar por lo menos hasta agosto, es decir, ver qué pasa con la inflación de julio y agosto, para ver si decide algún cambio. Y del lado de Cristina, los que tratan de ir y volver y tratan de hacer una reunión entre Alberto Fernández y Cristina, ministros que se cruzan y hablan con Máximo Kirchner, y van y hablan con Cristina, y vuelven y hablan con Alberto Fernández, están buscando que Alberto Fernández la convoque a la vicepresidenta para discutir el rumbo de la política económica y los funcionarios que no funcionan, según Cristina. Y Alberto Fernández está empecinado en no convocarla a la vicepresidenta. Considera que estos son ataques lisos y llanos a la gobernabilidad, a su gobierno. Desde ese punto de vista, no da el brazo a torcer, y los ministros que han tratado de tender puente permanentemente chocan con la negativa de Alberto Fernández de convocar a la vicepresidenta. Estoy hablando de Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, o Cato Podis. Pero todos descuentan que si esta dinámica continúa, Cristina cada 20 días va a aparecer y va a generar una crisis, un cimbronazo en el gobierno, y va a seguir apuntando respecto al rumbo económico. Y esto genera un círculo vicioso, porque es muy difícil anclar mínimamente las expectativas y tratar de estacionar en el escenario de no crisis que busca para este año Guzmán, de una inflación del 70-75%, una economía que crezca al 4%, más por arrastre estadístico, pero prácticamente estancada hasta fin de año, pero sin crisis. Es muy difícil pasar por ese callejón si vos tenés
a la mitad del gobierno bombardeando al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, a la propia política económica. Es decir, acá empieza a haber una incertidumbre muy grande, no solamente por la renovación de la deuda en pesos la semana que viene, que vencen 550.000 millones de pesos y están desesperados negociando con los bancos cómo se hace esa renovación de deuda para que los inversores privados que no renueven esa deuda no corran directamente a comprar dólares, sino también respecto al rumbo de cómo sigue la gobernabilidad y la gestión de Alberto Fernández con Cristina disparando de esta manera. Fíjense cuando Cristina habla del festival de importaciones y los funcionarios que tienen miedo y no controlan. Forma en activos en el exterior no es que no haya dólares o no falten dólares o que la economía argentina no produzca dólares. La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones, lo que dije y le molestó por ahí a alguno el otro día en YPF, festival de importaciones, sí, hay festival de importaciones. Hay festival de importaciones. Hay festival de importaciones y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones. AFIP en la aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones. Y el Banco Central, obviamente. Esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. Bueno, ahí estaba Cristina hablando de esto del Festival de Importaciones. Cristina estaba con un teléfono que tengo entendido que este es un iPhone 13, es decir, el tope de gama de iPhone, que es uno de los teléfonos, a diferencia de este que tengo yo, que es fabricación nacional en Tierra del Fuego, aunque tiene la mayoría de componente importado y ese ensamblaje, ese es directamente importado. Ese sale 450.000 pesos en la Argentina y para importar eso, el Banco Central le da al importador dólares al tipo de cambio oficial para que después lo vendan a 450.000 pesos, ese celular. Pero el problema no son hoy principalmente ni los iPhone importados, ni este que se fabrica en Tierra del Fuego con la estampillita que se la saqué, pues no queda bien la estampillita fiscal que tenía acá atrás de la AFIP. Ese nunca tuvo la estampillita fiscal porque es directamente importado, completamente importado. Hoy no son ese el problema, sino el problema, ahí veo otros iPhone ahí también en el, ¿no? Este todo fabricación nacional. Todo Tierra del Fuego. Todo Tierra del Fuego. Fabricación armaduría de Tierra del Fuego. Por ahí se lo trajeron de afuera, Maxi no lo compró. Carlitos, sí. ¿Cuál es el...? No, porque viste que no se puede importar. Es muy difícil importar. No, lo podés importar y hay distribuidores y casas de electrodomésticos que acá lo venden, pero lo venden a 450.000 pesos. Lo importan y le venden la importación. Y es cierto que ha sido uno de los problemas del Banco Central, que no solamente el iPhone 13, sino que ha habido importaciones de Ferrari, de Lamborghini, hay una concesionaria de Ferrari que se abrió justamente, no sé si el año pasado, acá en Ramal Pilar, en zona norte. Es decir, todo eso con importación del dólar oficial. El Banco Central dándole dólares a 100 pesos para que haya ese tipo de importación. Es cierto que hay un problema en el control de importaciones, pero también Cristina reconoce, no sé si lo tenemos en el pasaje siguiente o en esta placa, que con la brecha cambiaria del 100% hay todo tipo de maniobra de sobrefacturación de importaciones, es decir, le declaran más de lo que efectivamente importan los importadores al Banco Central y a la Secretaría de Comercio, al Ministerio de Producción, y hay subfacturación de exportaciones. Pero eso es inexorable cuando tenés una brecha cambiaria del 100%. La pregunta es ¿por qué tenés esta brecha cambiaria? Y tenés esta brecha cambiaria, entre otras cosas, porque es la expectativa de devaluación, la incertidumbre que se genera sobre esta economía cuando el ministro de Economía trata de trazar una política económica y se la bombardea el propio gobierno.
la propia Cristina Fernández de Kirchner. Hacen pingües negocios con las importaciones. Con la brecha tan grande, la gente comete delitos. Esto es lo que está pasando. El bimonetarismo hace saltar al país por el aire, dice Cristina. Y el diagnóstico es totalmente acertado. Y lo que está temiendo Cristina, en los informes que le están acercando, es una crisis cambiaria que dispare la inflación por arriba del 100%. Es decir, 3 dígitos en los próximos meses si hay un salto cambiario. Ahora, la pregunta es por qué estás en este escenario. Más allá de que es cierto que el Banco Central entregó 30.000 millones de dólares a todo el que quiso acceder al tipo de cambio oficial para importar, para pagar deudas al exterior, cancelando crédito comercial para importación y pagándole tiki-taka cash, adelantando importaciones, todo tipo de maniobras. Insisto con este punto. Veamos la próxima placa de Cristina. Y ya voy con Gustavo Marangoni. Cristina plantea también otro de los puntos claves. Han estafado a la Argentina y todos tienen miedo. No hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas. Este es un estado estúpido para desarmar la estafa. Claramente, cuando hay una brecha del 100% y tenés 2 años, brecha de 80, 100%, ha habido todo tipo de maniobras. Y uno dice, bueno, es cierto que hay funcionarios que hoy tienen miedo de firmar un expediente porque tienen miedo a las causas penales. Y que cuando hablan con las multinacionales le dicen, no, quiero los dólares para importar, quiero los dólares para pagar deuda. No te lo podemos dar porque estamos muy complicados. Bueno, vamos a ir a la justicia. Y terminan firmando. Ahora, la pregunta es por qué tenés la brecha del 100%. Y vos podés creer que podés convivir en una economía eternamente sin tener una crisis con brecha del 100%, más allá del respaldo del FMI. Bueno, esa es la pregunta de fondo que Cristina no responde. Y en vez de, de alguna manera, ponerse de acuerdo con Alberto Fernández de cuál es la política económica de este gobierno y entre los dos generar cierta confianza alrededor de esa política económica, bombardea al presidente de la Nación, que está muy enojado. Considera que hoy la principal conspiración contra la posibilidad de estabilizar la economía se llama Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que piensa Alberto Fernández en este momento. Y la verdad es que no está muy equivocado. Es decir, con el diario del día después, hoy no tiene dólar en el Banco Central, yo creo que ese es el principal problema. Pero mientras tanto, Cristina bombardeando cada 20 días. A ver, Cristina, en otro de los pasajes del día de ayer. O también otra discusión que estamos dando actualmente en el Senado sobre el secreto fiscal, porque es un yeite maravilloso. O sea, el Banco Central te dice, no, hay secreto bancario. Los de la Comisión Nacional de Valores te dicen, no, hay secreto bursátil. Y la señora FIP te dice, no, hay secreto fiscal. Entonces, los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también están de fiesta, muchachos. Este es un Estado estúpido. Un Estado en donde no se articula la información que tiene el Banco Central con la información que tiene la CNB, con la información que tiene la FIP, para poder desarticular y desarmar la estafa, porque han estafado a la Argentina. La han estafado. Y todos tienen miedo. No, que no puedo hacer eso porque hay secretos. No, que no puedo. Bueno, sí es cierto que existen, pero tampoco no hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas para desarmar lo que ha constituido una verdadera estafa de los argentinos. Bueno, ahí le reclama a Mercedes Marcol Pon que resguarda el secreto bancario con todo el tema de la ley que quieren impulsar para buscar los dólares que están afuera y demás.